Bienvenidos a un nuevo vídeo del diccionario del hacking ético. Hoy vamos a hablar de las direcciones IP. Si quieres aprender de manera sencilla y práctica qué es una IP, qué tipos hay y por qué es tan importante la ciberseguridad, quédate en el vídeo. Una dirección IP es un identificador único asignado a cada dispositivo conectado a una red. Imagina que son como los números de teléfono pero en el mundo digital. Su función principal es permitir que los dispositivos se comuniquen entre sí en una red. Tu ordenador, por ejemplo, tiene una IP, tu móvil tiene una IP, tu televisión tiene una IP. Prácticamente todo lo que esté conectado a la red, ya sea por cable o por wifi, tiene una dirección IP. ¿Y cómo es? ¿Cómo es una dirección IP? Pues vamos al ordenador y te lo enseño. Una IP está estructurada por 4 números separados por puntos desde el 0.0.0 al 255.255.255. Se expresa en un formato binario de 32 bits compuesto por un identificador de red y un identificador de host. Cierta cantidad de los bits en la dirección IP se pertenecen a lo que es el identificador de red y cierta cantidad de bits pertenecen al identificador de host. El identificador de red nos permite saber a qué red pertenece un dispositivo, mientras que el identificador de host nos permite diferenciar cada dispositivo dentro de una misma red y conocer la cantidad de usuarios que pueden existir dentro de esa misma red. Es común ver que una dirección IP tiene un /24, /32 o un /16. Pero bueno, todo esto lo veremos en un curso de redes. Bien, existen dos tipos de categorías de direcciones IP, las direcciones públicas y las direcciones privadas. Las direcciones públicas son las que se utilizan para identificar y localizar los dispositivos en Internet. Estas direcciones son únicas y no se pueden repetir. Para que me entiendas, cuando accedemos a google.com, realmente lo que estamos haciendo es acceder a la IP pública de Google. Y esta traducción la hace un protocolo llamado DNS. Qué majo el DNS que nos traduce aquí las direcciones a nombres de dominio. Por ejemplo, si nosotros accediésemos al CMD, ¿vale? Que es la consola de Windows, y escribimos ping a google.com, esto nos arroja una IP. Esta IP sería lo mismo que irnos aquí y escribir esta IP. Nos llevaría a google.com. Si quieres saber más sobre este protocolo, te dejo por aquí un vídeo donde hablo de los puertos y servicios comunes que debes conocer para comenzar en el hacking ético. Por otro lado, las direcciones IP públicas se asignan por los proveedores de servicios de Internet, lo que se llama ISP. Los ISP pues sería Telefónica, Vodafone, etc. O por las organizaciones que gestionan los dominios, lo que se llama ICANN. Ahora bien, otro factor que cuenta es que las IPs pueden ser estáticas o pueden ser dinámicas. Las dinámicas son aquellas que cambian periódicamente y se asignan de forma aleatoria por el ISP, por ejemplo, nuestro router. Nuestro router tiene una IP pública con la que sale a Internet y cada X tiempo cambia. Y por otro lado, dentro de las IP públicas, pues tendríamos las IPs estáticas, que básicamente no cambian, siempre son las mismas. Al igual que tenemos las IPs públicas, tenemos las IPs privadas, y dentro de las IP privadas también tenemos las IPs estáticas y las IP dinámicas. Por otro lado, tenemos las IP privadas, que son las que se utilizan dentro de una red local y no son visibles desde Internet. Estas direcciones permiten que los usuarios se comuniquen entre sí o que los dispositivos se comuniquen entre sí dentro de la misma red sin necesidad de pasar por un servidor externo. Las direcciones IP también existen de manera dinámica y de manera estática. De manera dinámica las asigna el protocolo, lo que se conoce como DHCP, que en este caso el ordenador le dice al router: oye, ¿me das una IP privada? Y el router le dice: pues claro que sí, y se la da. O también puede asignarla manualmente en el administrador de red. Por ejemplo, si vamos al icono del Wi-Fi, nos vamos al Wi-Fi, clic derecho, ir a configuración, nos vamos a nuestra red Wi-Fi, entramos dentro y hacia abajo podemos ver configuración IP. Si vemos aquí, la asignación IP está como automático, está en DHCP, el protocolo que hemos hablado antes. Pero nosotros, por ejemplo, podríamos darle a editar, quitar el DHCP, ponerlo en manual, seleccionamos los dos tipos de IP, en este caso IPv4, y ponemos la dirección IP, la subred, la puerta de enlace, etc. Algo que ahora mismo pues no vamos a hablar de ello, pero para que tengáis el conocimiento de que vosotros mismos podéis asignar una IP de manera automática, de manera dinámica o de manera estática. En resumen, las IPs públicas no se pueden repetir, estas no se pueden repetir, y las IP privadas se pueden repetir en diferentes redes privadas. Es decir, que el ordenador de tu vecino puede tener la misma IP privada que tu ordenador, pero tu móvil no puede tener la misma IP privada que tu ordenador. Por ejemplo,
Aquí vemos pues, el router del vecino, este es el router del vecino, este es nuestro router, y el ordenador portátil puede tener la misma IP que este ordenador portátil, porque está en diferentes redes privadas. Igual con el ordenador y el móvil o cualquier dispositivo que esté conectado al router. Pero el portátil no puede tener la misma IP privada que el móvil, porque entonces no se podrían comunicar entre sí. Antes, al asignar la red, hemos visto IPv4 e IPv6. ¿Qué es esto? Bien, las IPv4 son las direcciones de 32 bits que hemos visto en los ejemplos y también tenemos las direcciones IPv6, que son direcciones de 128 bits que se representan mediante 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales. Este sería, por ejemplo, un ejemplo de una dirección IP. No voy a entrar en detalle, solamente quiero que te quedes con que las IPv6 resuelven muchos de los problemas de agotamiento de direcciones IP. Las direcciones IPv4 proporcionan 4,3 mil millones de direcciones IP únicas y las direcciones IPv6 admiten aproximadamente 340 sextillones de direcciones IP únicas. Es decir, hay muchísima diferencia. Por último, existen 5 clases de direcciones IP, desde la A hasta la E. Nosotros vamos a hablar de las 3 primeras. Si quieres leer más sobre alguna de estas clases o entrar en detalle con algún término, abajo en la descripción te he puesto el enlace directo al artículo completo en la web. Bien, comencemos con la clase A. La clase A, cuando hablamos de direcciones de clase A, los 8 primeros bits, ¿vale? Estos 8 primeros, recordemos que son 32 bits, 8, 8, 8 y 8, representan la red y los 24 restantes, todo esto, representan los hosts, es decir, representan la cantidad de dispositivos que pueda haber en la red. Aquí vemos un ejemplo de cómo podría ser una red de clase A. Cuando se trata de direcciones de clase B, los primeros 16 bits representan la red y los restantes 16 bits pues representan el host, es decir, la cantidad de dispositivos que pueda haber en esta red. La clase C es la que siempre vemos en nuestra casa, por ejemplo, 192.168.1.1. Bien, recapitulemos. Hemos visto que existen dos tipos de IP, las IP públicas y las IP privadas. Las IP públicas no se pueden repetir y las IP privadas sí. Dentro de cada IP existen las IP estáticas, que no cambian, y las IP dinámicas. En el caso de la IP privada, las IPs dinámicas se configuran a través del DHCP, del protocolo DHCP, y las estáticas podemos configurarlas nosotros mismos a través del administrador de tareas. Hemos visto que dentro de las IP privadas, las IP se pueden repetir siempre y cuando estén en diferentes redes, es decir, por ejemplo, la casa de mi vecino y mi casa. Mi casa tiene un router, este router tiene conectados diferentes dispositivos que no pueden tener la misma IP. Por ejemplo, mi portátil no puede tener la misma IP que mi ordenador porque no podrían comunicarse entre sí, no sabrían a quién tienen que enviarle el mensaje, pero mi portátil en mi casa sí puede tener la misma IP que el portátil de la casa de mi vecino, porque son diferentes redes y son redes privadas. Luego hemos visto que existen dos tipos o dos categorías de IP, las IPv6 y las IPv4. Básicamente nos quedamos con que la IPv6 viene a suplir el problema de agotamiento de las IPv4. Y por último hemos visto que existen 5 clases de direcciones IP, pero solo hemos hablado de 3 y nos podemos quedar con esto, que por un lado en cada clase hay una parte identificador de red, es decir, que identifica la red, y por otro lado identificador de host, que nos comunica y nos dice cuántos hosts puede existir en una misma red. Hemos visto también que la clase C suele ser las IPs que vemos en nuestros routers, por ejemplo, la 192.168.1.1. Espero que este vídeo te haya sido útil para entender qué es una IP y qué importancia tiene en la ciberseguridad. Si quieres conocer más acerca del hacking ético, suscríbete, dale a like para ayudarme a crecer y a seguir haciendo este tipo de contenido gratuito. Si no quieres perderte ningún vídeo, abajo en la descripción tienes un enlace a nuestra newsletter gratuita, con la que además de enterarte el primero de cuando subimos un vídeo, tendrás contenido, recursos y noticias sobre hacking ético directamente en tu bandeja de entrada. Eso sí, nada de spam, te lo prometo. Paz, bits y código. ¡Chao!